Hermanos, buenas tardes. Vamos a ir a la palabra para estudiar el Evangelio. Encomendémonos primero al Señor. Tu Evangelio sea predicado esta tarde, Señor, con disposición, con expectativa, permitiendo que tu texto hable, permitiendo que la palabra tome control de nosotros. Y Señor, ya creo que ha habido una preparación con la predicación esta mañana, con la socialización sobre este tema allí en Sodoma y Gomorra. Creo que ha habido una preparación de nuestros corazones para este tema que se va a exponer a continuación desde tu palabra. Así que te doy gracias por haber sincronizado de esa manera tan especial estos mensajes esta mañana y ahora hasta este Evangelio, Señor, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Por favor, vayan a sus Biblias, Daniel. Vamos a irnos a Daniel. ¿Qué día estuve exponiendo un pasaje allí? Y Daniel es un libro para estudiar el Evangelio, hermanos. Le invito a que lo considere, a que estudie este perfecto y glorioso libro. Daniel 12:2. Solamente vamos a mirar ese versículo. Daniel 12:2. Dice la palabra: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a dividir este pasaje en dos, sencillo. Despertados o despertar aterrador, va a ser la primera parte. Despertar aterrador, la resurrección de condenación. Y la segunda parte va a ser despertar glorioso, o sea, resurrección para salvación. Comencemos a trabajar entonces el ítem 1. Despertar aterrador. Voy a comenzar con esta parte porque son las malas noticias. Después me enfocaré en las buenas noticias. Recuerden que el Evangelio tiene esos dos componentes. Y el Evangelio comienza con una mala noticia. Por ahí comienza el Evangelio. Si le dijéramos a una persona completamente sana, sin ningún problema de salud, vea, se ha descubierto la cura para el cáncer, esa persona se pondría muy, muy feliz. Bueno, yo creo que habría una cierta felicidad. Uy, qué bueno para los que están enfermos, pero yo no tengo ningún problema. Distinto sería si esa persona estuviera siendo comida por el cáncer, donde fuera un paciente terminal, el cáncer fuera a arrebatar su vida. ¿Cómo obraría esta buena noticia del descubrimiento de la droga o de la cura para este mal a esta persona? Saltaría de alegría. Así que, hermanos, el Evangelio es una buena noticia. ¿Para quién? Para aquel que reconoce el cáncer de su alma, o para usar una palabra más a la Biblia, cáncer, en lugar de cáncer, la lepra de su alma. Y esa persona sabe por la palabra de Dios que nada en esta tierra, nada en su vida, nada puede curarlo excepto el remedio que se encuentra en el Evangelio, el remedio que se constituye por la persona y la obra de Cristo. Así que el Evangelio es para ¿quiénes? Para aquellos que sienten la agonía de la muerte espiritual y saben ahora por el conocimiento de la verdad, porque el velo ha sido quitado para que puedan ver ese conocimiento, y saben que la única manera de vivir es ejerciendo fe, es ejerciendo arrepentimiento en el Salvador de los pecadores. Hermanos, la mala noticia es que el hombre es pecador por naturaleza, por imputación del primer hombre. Y bajo este estado, el hombre comete toda clase de delitos, rebeliones y pecados contra la gloria de Dios. Y por eso merece recibir la justa ira de un juez y de un Dios santo. La mala noticia, hermanos, es que la desobediencia contra un juez perfecto genera una deuda de valor infinito, que no puede ser cancelada por el propio pecador. Esta noticia terrible nos dice que la ofensa ante un Dios infinitamente santo en el día final hará incurrir a estas personas en una condenación, la sentencia eterna de un juez que no tendrá por inocente al culpable.
La mala noticia es que existe el pecado. Y como dice Thomas Watson, el pecado es estar condenado, ya que sacó a Adán del paraíso y arrojó a los ángeles al infierno. Nuestro texto dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Haga énfasis ahí, serán despertados. ¿Para qué? Para vergüenza. ¿Para qué más? Para confusión perpetua. He ahí, hermanos, la mala noticia que anuncia el Evangelio. Hermanos, tristemente este tema parece haber desaparecido de los púlpitos de hoy en día. Ya los hombres no quieren predicar de estas cosas. Verdades que están allí en la Escritura, sienten temor del que dirán, sienten que van a ofender a los que escuchan, y ya parece que escondieron este tema de la predicación magistral. Ante la evidencia bíblica sobre un ajuste de cuentas divina contra aquellos hacedores de maldad, ante esto muchos voltean a mirar hacia otro lado. No quieren mirar el texto bíblico, donde el texto muestra claramente esta realidad. ¿Cuál realidad? Que un Dios castiga y castigará eternamente a todos aquellos que rechazan el testimonio de su verdad. La mayoría solo quieren escuchar acerca de un Dios que ama, que es perdonador, un Dios que bendice, un Dios que le da lo mejor a sus hijos, un Dios que ama a su pueblo, que hace que todas las cosas obren a bien o para bien de los que le aman. Hermanos, quieren saber solamente de ese Dios que perdona, ese Dios que salva y que derrama su gracia y su misericordia. Y si bien esto es verdad, y si bien todas estas cosas son gloriosas, son ciertas por la palabra de Dios, también es cierto, hermanos, que la Biblia enseña que Dios es fuego consumidor, es un glorioso juez que al final de los tiempos juzgará a los vivos y a los muertos. Es un Dios que dará el pago perfecto y justo por nuestras obras. Pocos quieren saber de la ira de Dios. Pocos reconocen que esa vergüenza y esa confusión perpetua que habla Daniel abrazará a todos aquellos que tuvieron el nombre del Hijo de Dios por poco. La mayoría se niegan a reconocer que esta sentencia del profeta Daniel será la compañía eterna de aquellos que oyeron el mensaje, lo escucharon claramente, pero nunca se dispusieron en cuerpo y alma para vivirlo, para honrar esa palabra que escucharon. En los términos de Santiago, fueron oidores olvidadizos. En los términos de nuestro Señor Jesucristo, eran los que decían Señor, Señor, pero que vivían como demonios. Son aquellos que mostraban una seguridad falsa, engañosa. ¿Por qué? Porque construyeron sobre un cimiento errado, un cimiento arenoso. La vergüenza y la confusión perpetua, entonces, de la que habla el profeta Daniel, apunta a la realidad de ese lugar de ajuste de cuentas, el infierno. Es un lugar que existe para vindicar o para satisfacer la justicia de nuestro Dios. Es un sitio creado para los demonios. Tristemente, a este lugar irán a parar todos aquellos que cometieron el pecado imperdonable. ¿Cuál? De haber rechazado el testimonio del Espíritu Santo y de la verdad de la palabra del Evangelio sobre la persona de Cristo. El testimonio del Salvador. Las palabras de Daniel, hermanos, nos llevan a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice en Mateo 25:41, entonces dirán también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno entonces apunta a eso, al desamparo de Dios, al desamparo de su bondad, de su misericordia, de su gracia, a la presencia eterna de su ira, a la manifestación constante de su venganza, de su justicia aplastante sobre las almas, pero también sobre los cuerpos. Recordemos que estamos hablando de un despertar del que habla el profeta Daniel. Esto apunta a la resurrección, y esta resurrección es de condenación en cuerpo y alma.
aquellos que son reos eternos, que nunca serán oídos, a los que nunca se les atenderán sus ruegos. Acuérdense de aquel hombre que cuenta el Señor: manda a Lázaro para que moje siquiera la punta de mi lengua con una gota de agua. Pero ni siquiera ese clamor se le escuchó. A estas personas nunca se les dará el menor respiro, ni la más mínima muestra de misericordia, absolutamente nada. La palabra, hermanos, no nos ha dejado en ignorancia acerca de este tema. Es mucho el registro bíblico, tanto en las páginas del Antiguo como del Nuevo Testamento, de esta realidad escatológica, del juicio, de la condenación eterna. Es mucha la luz que hemos recibido. La gente busca ser feliz en las cosas temporales, en las cosas del mundo, de aquí abajo. Pero hermanos, esto se acabará y el final eterno de muchos no será la felicidad que esperaban. Muchos despertarán en la hora final y se encontrarán no con un sueño hecho realidad, sino con una terrible pesadilla hecha realidad. Muchos confían en dormir y luego ser despertados en el paraíso de Dios. Esta es la confianza de los grupos religiosos, los judíos, los musulmanes. Hay una línea musulmana que ellos dicen: yo me voy a inmolar, voy a explotarme estos explosivos para matar la más cantidad o la mayor cantidad de infieles posibles, porque me despertaré en el paraíso con 70 vírgenes para mí solito y un gran palacio, comida, oro. Esa es la versión del cielo de un ala, no sé si todos los musulmanes, pero de un ala radical de los musulmanes, los terroristas, los que se inmolan. Esta es la visión del paraíso, una orgía sexual. Pero también los católicos hablan de un paraíso, de un despertar en el paraíso de Dios. Las sectas también lo hablan. Y todo movimiento evangélico moderno, incluyendo ese movimiento pseudo reformado y apóstata, todos quieren el cielo. Nadie quiere hablar de la realidad de la condenación eterna. Pero la realidad, hermanos, de este pasaje de Daniel nos informa que muchos serán despertados, no para las mieles del paraíso, sino para las hieles, con H, hieles del tormento eterno. La palabra advierte que está destinado para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia, hermanos, nos advierte de este juicio. ¿Para qué? Para que corrijamos. ¿Para qué? Para que ajustemos nuestras vidas mientras haya vida y mientras el Evangelio esté cercano a nosotros. Mientras Dios siga hablando a nuestros oídos, hay esperanza para que temamos a aquel, hermanos, que, como dice el Señor, puede arrojar alma y cuerpo en el infierno. La muerte no es el punto final de la existencia humana. No, señores, es más bien un cambio de ruta. Vamos aquí en lo temporal, ahora llegó la muerte, inicia otro rumbo, el rumbo de lo eterno. Es el cambio de lo temporal a lo eterno. Sabemos, hermanos, con seguridad, porque lo hemos visto, que este cuerpo material se descompone. Este cuerpo material físico, polvo eres y polvo te convertirás. Pero ¿qué pasa con esa parte intangible? Eso que llaman el alma. ¿Qué pasa con eso que llaman el espíritu, hermanos? Este es un asunto entonces que tenemos que analizar, revisar, y que no podemos tomar como un juego, hermanos, porque una vez hayamos cruzado el umbral de la temporalidad a lo eterno, ya no habrá posibilidades. Ya no habrá, hermanos, ruegos que valgan. Es ahora, cuando estamos de este lado de la eternidad, cuando debemos corregir, cuando debemos buscar ese glorioso Salvador, hermanos. Ya no habrá chances de rectificación después. El alma es inmortal, hermanos, y todo lo que sembremos, eso mismo cosecharemos. La teoría de que en este mundo las personas se mueren y ya no más, y que todo se acaba, esto es una falsedad. La existencia humana no termina con la muerte.
Y es el desconocimiento de esta realidad lo que ha usado el diablo como un arma para engañar. Por eso, hermanos, debemos ser explícitos y sin temor, anunciar en el Evangelio esta realidad, las malas noticias. Así que ese ministro de la palabra que oculta este tema en su predicación no es fiel a la verdad de las Escrituras. No tiene amor, le falta misericordia por los que se pierden. Acuérdense de esa predicación: pecadores en manos de un Dios airado. Uy, qué tan fuerte ese hermano allí predicando ese mensaje. No. Fue un mensaje de misericordia, de gracia, predicado por este hombre. Y muchos fueron traídos a la salvación. Hermanos, el hombre tiene que saber que habrá juicio, que habrá ese juicio, y ese juicio vendrá. Así como hoy veíamos, Lot fue donde ¿quién? Sus yernos. ¡Ey, yernos, vengan aquí! Se avecina tormenta del cielo, fuego y azufre. Viene juicio contra Sodoma, viene juicio contra Gomorra. Estás borracho, estás cansadito, que después hablamos. Se burlaron, hermanos. Pero Lot fue limpio de esa sangre, la sangre de sus yernos. No podemos ocultar entonces, porque hace parte del Evangelio, ¿cuál? Las malas noticias. Sin temor y sin ambigüedades tenemos que anunciar este mensaje. Tenemos que decirle a esos que están por el camino ancho, por el camino torcido, que vendrá juicio. Si nos callamos, esa sangre nos será demandada, hermanos. Nuestro texto dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, apuntando claramente a la resurrección de los muertos. Vayamos al pasaje paralelo de Daniel 2:2. El pasaje paralelo en Juan 5, 28 al 29. Ahí va a ver usted la misma realidad del profeta Daniel en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos, creyentes solamente, todos, incrédulos, todos, los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Aquí está la noticia buena, gloriosa del Evangelio, pero miremos que sigue la noticia mala también. Mas los que hicieron lo malo, esos saldrán a resurrección de condenación. ¿El hombre fue creado para vivir unos añitos nomás? No, el hombre fue creado con ese carácter de eternidad. La muerte no para esto, la muerte no termina con la existencia humana. Y en el día señalado, hermanos, en el día apuntalado por la providencia divina, a la final trompeta, los muertos, hermanos, saldrán de sus tumbas. Los sepulcros van a quedar vacíos. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que aquel día despertarán los que duermen, pero tristemente aquellos que caminaron complacidos por el camino ancho, muchos de ellos creyendo que iban por el angosto, muchos de ellos, hermanos, que tuvieron por inmunda la sangre del pacto, despertarán para confusión y vergüenza perpetuas. Porque, hermanos, Dios no puede ser burlado, porque, hermanos, lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. El texto habla de confusión, y si tú vas a un diccionario normal de lengua castellana, esa palabra confusión hace alusión a perplejidad, desasosiego, turbación del ánimo, abatimiento, humillación, afrenta, ignominia. Todas estas son calamidades
que abrazarán aquellas almas no arrepentidas, aquellas que se identificaron externamente con una profesión de fe, pero que no había un compromiso verdadero con esa verdad. El texto además habla de vergüenza, y nos dice el diccionario que vergüenza es deshonor humillante, oprobio, ignominia, afrenta, deshonra, bochorno, por los siglos de los siglos. Salmos 11 del 5 al 7. Salmos 11 del 5 al 7 dice lo siguiente: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Su alma, ¿de quién? El alma de Jehová. ¿A quiénes aborrece? Al malo, al que ama la violencia. Sobre los malos hará llover calamidades. Y aquí viene la escena de Sodoma y Gomorra, pero aplicada a esa condenación. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. Hermanos, muchos alardean de que el favor de Dios está con ellos. Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mí. Están engañados, hermanos. No se dan cuenta que es la ira de Dios la que les acompaña. Y si no se arrepienten y si no vienen a Cristo en reconocimiento de su señorío sobre sus vidas, esta ira los va a acompañar, ya no temporalmente, ya para siempre. Hermanos, esa ira será manifestada en desprecio perpetuo y aborrecimiento sin fin. Para esos hombres impíos que han aborrecido a Dios con mente, con corazón, mediante las obras de impiedad, aunque gritan, Dios me ama, aunque gritan, yo amo a Dios, al final despertarán con la terrible realidad de que Dios los va a aborrecer por toda la eternidad. Hermanos, el infierno no es la ausencia de Dios como algunos piensan o dicen, porque allí Dios estará presente. No su amor, no su misericordia, no su gracia. El peso de su ira aplastante, su venganza justa contra aquellos que se burlaron de su nombre. ¿No quisieron el amor de Dios? Entonces no lo tendrán tampoco en la eternidad. ¿Se burlaron de su ira? Eres muy exagerado. ¿Se burlaron de su justicia? Pues bien, despertarán a ese despertar aterrador con esa justicia sobre sus vidas para siempre. Porque, hermanos, de Dios nadie se va a burlar. Nadie se va a burlar. Muchos dicen, oh, el infierno es en esta vida. Pero cuando despierten de los sepulcros, hermanos, se darán cuenta demasiado tarde que ese lugar del que tanto habló nuestro Señor Jesucristo es real, existe y está preparado para recibir a los suyos. Hermanos, el infierno es esa verdad conocida demasiado tarde. Así que la vergüenza y la confusión perpetua que nos habla Daniel apuntan al fuego y a la agonía eternas, en un dolor experimentado no solamente en el alma, en la parte de las emociones, sino en el cuerpo también. El rico de la parábola en el Evangelio de Lucas aparece en el Hades, diciendo, estoy atormentado en esta llama. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo advierte claramente: si tu mano, si tu pie, si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Sácalo y échalo de ti, pues mejor es entrar a la vida cojo, manco, ciego, que todo tu ser ir a parar al fuego del infierno. Por supuesto, y niños, les aclaro, no quiere decir que si pecan con el ojito se lo van y se lo saquen. No quiere decir que si le pega al niño ahora y pecó con su mano, no quiere decir que van y se la corten. No. El Señor está hablando aquí de una cirugía moral, radical. Está diciendo, apártate de todo aquello
que pueda enredarte de tal manera en el pecado y atraparte en el pecado de tal manera que después no puedas salir de ahí y te lleve a esa condenación. Ningún placer, hermanos, ningún placer pecaminoso vale la pena, hermano, vale la pena por el precio tan alto de esa condenación eterna. La peor situación en esta vida, la peor calamidad que usted pueda experimentar o se pueda imaginar en esta vida, esa situación es como un paraíso en comparación con el tormento del infierno, de la tenebrosa muerte segunda. La vergüenza y la confusión perpetua de Daniel, ¿a qué apuntan? Apuntan a un gusano que no muere, refiriéndose a ese tormento de la conciencia. La conciencia es que, hermanos, es un tribunal moral que Dios ha colocado en ti y en mí por ser imágenes de Dios. Dios ha colocado en el alma de cada hombre ese tribunal para restringir nuestra maldad, para juzgar nuestras acciones. Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Mire lo que le dice Abraham en Lucas 16:25 a este hombre que está rogando misericordia: hijo, acuérdate, allí está el gusano. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Claramente, en el infierno no hay amnesia. Para los niños que no saben esa palabra, amnesia es que se le olvidan las cosas. La memoria estará trayendo para siempre aquellos recuerdos de las oportunidades desperdiciadas, de esos mensajes bíblicos predicados por el pastor y los hermanos, del evangelio que tantas y tantas veces fue escuchado. Habrá suficiente tiempo para acordarse. Allí está el gusano del desprecio hacia Cristo, aunque decía solo Cristo, pero eran mentiras. Del desprecio hacia su persona y el desprecio hacia sus palabras. Sí, yo haré, pero por aquí entraba y por aquí salía. Hermano, la conciencia se parece a la sensibilidad en el cuerpo. El hermano Melkin nos contaba la otra vez que él, en clara desobediencia a su mamá, él puso su mano allí sobre una plancha caliente o sobre un horno, una estufa. Yo me imagino no me imagino a Melkin con la mano allí echando humo y Melkin: ¡ay, qué rico está esto! Calientito, ¡ay, qué rico! ¡Oh! El hombre Claro, porque es que el hermano Melkin, y le tengo la noticia, todos nosotros, gracias a Dios, tenemos unos nervios allí que marcan el dolor, envían una señal al cerebro para advertir, para que ese dolor nos haga alejarnos del peligro. Bueno, de la misma manera la conciencia hace eso. La conciencia alerta al alma humana de aquello que la daña. O sea que la conciencia alerta del pecado. ¿Sí? Para que nos alejemos del pecado. ¡Uy, peligro! Pica esto, está caliente, esto me va a matar. Esto es la conciencia. Por eso Satanás está empecinado en adormecer tu conciencia y mi conciencia. No podemos permitirlo. Esa conciencia tiene que estar alertada, viva, alerta, para que cuando venga la visita del tentador o de la tentación, cuando lo de aquí adentro llamado pecado remanente se quiera manifestar, ahí está la conciencia para sonar las alarmas, hermanos, y alejarnos rápidamente. Así que aviva tu conciencia, alerta tu conciencia, hágale mantenimiento periódico. Tiene que hacerle mantenimiento a su conciencia con la palabra de Dios, con el evangelio, con la meditación, con los medios de gracia, con la congregación de los santos. Hoy ha sido alertada la conciencia en la socialización, en el evangelio. Entonces, hagamos esta tarea, hermanos. Así que en esa condenación
ya no se podrá evadir la voz de esa conciencia, nunca más. Porque estará eternamente como un gusano allí, carcomiendo, señalando a los hombres por su impiedad, por su no arrepentimiento. Aquellos que sean despertados para vergüenza y confusión perpetuas tendrán un inmenso sentimiento de culpa. Allí está la conciencia atormentando. Al reconocer que el bendito nombre de Jesús fue predicado, fue expuesto, la cruz fue anunciada, ese mensaje de reconciliación fue planteado claramente, esa palabra de Dios estuvo al alcance digitalmente, en libros, en conferencias. La creación además dio testimonio de la gloria de Dios, y así todo no quisieron venir al Salvador, y así todo no quisieron caminar en santidad. Aunque se cometen, hermanos, muchos pecados por los cuales habrá juicio, hay uno que es terrible. El mayor gusano es aquel de haber despreciado, de haber rechazado el testimonio del Salvador, de no haberle adorado a Él como Él se merece, de no haberse rendido ante su majestad, de no haberle amado como Él y solo Él se lo merece. Hermanos, son los que desearon de corazón mantener a Dios lo más alejado posible de sus vidas. Esos son los que al final recibirán para propio mal, para su propia condenación, lo que tanto desearon mientras estuvieron con vida. En 2 de Tesalonicenses dice que las personas no arrepentidas sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y alejados de su poder. Alguien puede preguntar entonces, pero ¿cómo Dios, que es un Dios de amor, puede hacer eso tan terrible? ¿Cómo puede Él condenar eternamente a aquellos hombres que sí cometen pecaditos, pero no son pecados tan horribles como los que cometió Hitler? No, Dios no puede hacer eso. Hermanos, la respuesta a esta pregunta es el carácter de aquel a quien ofendemos, su carácter perfecto y santo, y el saber que un pecado contra una persona eterna merece una condenación igualmente eterna. Y ante su perfección y santidad, una sola mentira basta para condenar. Y todos aquí hemos cometido ya millones de pecados. Así que hace rato las pruebas de nuestra condenación y de nuestro juicio están ante nuestros ojos. Ante esto la palabra dice, solo hay una opción. El Evangelio, solo hay una opción para la salvación. Cree y arrepiéntete. Pon tu confianza en Él y apártate del pecado. Voltéate a mirar hacia la santidad y hacia la verdad y camina en esa dirección ahora. Vamos al segundo punto, hermanos. Ya vimos esa terrible mala noticia. Despertar aterrador. Resurrección para condenación. Parte 2. Resurrección de vida. Ahora miremos el despertar glorioso, el segundo componente de nuestra enseñanza. En conexión entonces con todo lo que estamos hablando, aparece Daniel y nos dice, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y en palabras de nuestro Señor Jesucristo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida. Concentrémonos ahora allí. La buena noticia del Evangelio es que aquellos que creyeron en Cristo, y creer en su nombre es vivir como Él dijo que había que vivir, y creer en Él es obedecer, es tomar su testimonio, es tomar su verdad y disponerse, cuésteme lo que me cueste, a caminar en esa verdad. Y aquellos que hicieron eso despertarán para la gloria eterna. Así que las buenas noticias se refieren a un Dios justo que perdona a pecadores culpables sin pasar por alto su justicia. Esa es la buena noticia del Evangelio.
Si tú eres salvo, Dios te ha perdonado sin pasar por alto Él, su justicia. Porque lo que tú merecías fue recibido por otro, un sustituto. Así que su justicia tiene que ser vindicada, sea por Cristo o sea en la condenación. No hay otra forma. La gloriosa noticia del Evangelio nos dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque los que avanzan por el camino angosto despertarán para vida eterna. Hacemos esa pregunta. La respuesta: Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que es hecho más sublime que los cielos, lleno de gracia, lleno de verdad, creador y sustentador de toda la creación, decidió por su misericordia para salvar a su pueblo, decidió asumir naturaleza humana semejante en todo a nosotros, excepto que era sin pecado. Y para hacerlo y al hacerlo efectuó el pago, la cancelación de nuestra deuda. El pago por nuestro rescate, eso es redención. Y lo hizo a un precio glorioso, infinito, su propia vida. Hermanos, Cristo no solamente nos advirtió claramente acerca del peligro de la condenación, Él hizo algo más. Él nos advirtió, pero también fue y ofreció su vida en expiación. Él pagó un precio extraordinariamente alto, infinitamente alto, para poder otorgarnos su perdón, su gracia, su salvación, sin pasar por alto su justicia. La promesa en el libro de Daniel solo es posible por la persona y por la obra de Cristo, por su dignidad, por su gloria, debido a que nuestro Señor experimentó en esa cruz del Calvario humillación terrible, desprecio, agonía, hambre, sed, ira de Dios, desamparo del Padre, profunda agonía, dolor físico, dolor en el alma inexpresable. Es solo por estos hechos, hermanos, que podemos confiar, no en un despertar aterrador, sino en un despertar glorioso. Dele la gloria a Él, hermanos. El Salvador lo hizo para su gloria, para la gloria del Padre, y para que su pueblo le acompañara en ese despertar glorioso. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos, solo Él, no María, no Mahoma. Cristo, el Cordero de Dios, solo Él sufrió los horrores del infierno en esa cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo no tuviéramos que experimentar ese horror. Él pagó por nuestros pecados. La justicia del Padre lo aplastó a Él para que no nos aplastara a nosotros en el día del juicio. Hermanos, si alguien quiere saber qué es el infierno, qué es ese despertar aterrador que habla Daniel, basta que eche una mirada a la agonía allí en el jardín de Getsemaní. Basta que observe ese cuadro tenebroso, aquel hombre de valor infinito, colgado, desnudo en un madero, recibiendo las humillaciones, el desprecio y el dolor de aquellos asesinos hace 2000 años. Dios mismo vino, se hizo hombre y enfrentó la ira de aquellos que Él creó. Hermanos, para saber cuán terrible es ese lugar, basta que escuche al Señor. La última palabra, no fue la última, una de las palabras que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El perfecto y el bendito Hijo de Dios tuvo que enfrentar el desamparo temporal de su Padre. Uno con Él en la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero ahí se rompió esa comunión, ese fue el dolor. Y ese es el infierno. Y esa es la condenación, el desamparo eterno de Dios, el abandono de Dios y de su misericordia. El despertar para vida
se refiere a una realidad eterna, donde la presencia de Dios, donde su gracia abundante estarán con los redimidos, glorificados para siempre. El despertar para vida se refiere a un estado donde desaparecerá la presencia del pecado. ¿Cuántos desean eso? Amén. Pecado, no te quiero más. La presencia definitiva del pecado. Es ese despertar donde Cristo estará presente, cara a cara. ¿Se imagina eso? Cara a cara con tu Redentor. Y ese brillo alumbrándote para toda la eternidad. El despertar para vida significa que podremos amar a nuestro Hacedor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Justo lo que no podemos hacer hoy, hacerlo de esa manera, pero ahí ya podríamos hacerlo, con todo, con lo máximo, sin ninguna restricción, con toda nuestra mente glorificada y con las fuerzas de un cuerpo glorificado que nunca morirá jamás, nunca se enfermará. Ana, tus enfermedades desaparecerán, mi cadera será arreglada, todas tus enfermedades, el colon, amor, todo desaparecerá porque serán cuerpos perfectos para disfrutar de esa presencia eterna y para darle alabanza por los siglos de los siglos. El despertar para vida es lo que nos relata Juan en el Apocalipsis. Vaya allá, por favor. Apocalipsis 22, 1 al 7. 22, 1 al 7, y termino con esto. Vi cielo nuevo, vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 22, 3 al 5. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Termino con esta pregunta. ¿Estás seguro? ¿Estamos seguros que no despertaremos para vergüenza y confusión perpetua? Segunda pregunta. ¿Confiamos en despertar para vida eterna? ¿Confiamos en un despertar glorioso? Es una pregunta, hermanos, que debemos hacernos. Porque yo oí al pastor hablando hoy, haciendo un eco de las palabras que a continuación voy a decir. El engaño del pecado, hermanos, es asombroso. Día a día se perfecciona más. Cada vez muta, o sea, cambia, niños. Mutar es cambiar hacia nuevos escenarios. La seguridad falsa está a la orden del día. El autoengaño se tomó las filas del evangelicalismo. Debemos evaluar, debemos examinarnos, hermanos, si estamos en la fe. Diligentemente, no nos confiemos porque mostremos ciertas señales. Yo no me voy a confiar, yo voy a trabajar, hermanos. Yo sé que hay mucha cosa ahí que necesita ser destruida. La sentencia de la palabra es clara, sin ambigüedades. Lo que sembremos, hermanos, eso mismo cosecharemos. Tú no vas a cosechar nada diferente a lo que tú siembres. Así que necesitamos estar seguros de que esa nuestra profesión de fe es verdadera, es auténtica. Necesitamos encontrar en nuestras propias vidas las evidencias
de que en nosotros se ha efectuado una obra de gracia, de que en nosotros hay un proceso vigente y permanente y continuado de santificación. Necesitamos verificar que hemos confiado en Cristo y solo en Él para nuestra salvación. Solo, hermanos, así podemos descansar y confiar en esa promesa de Daniel 2:2. Vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, no porque sean buenos en sí, sino por la imputación de Cristo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Padre, gracias por mostrarnos esta palabra desde Daniel, desde el Antiguo Testamento, mostrándonos claramente una promesa. El hermano Melkin ha predicado de promesas, y aquí la más magnífica de las promesas: un despertar glorioso, un despertar para vida eterna, pero un despertar porque tú estarás presente. Es vida eterna porque, oh, tú, Señor, estarás allí. Si tú no estuvieras allí, ¿para qué despertar? Pero porque tú estarás, es un despertar glorioso. Así que gracias, oh Cordero Santo, Cordero bendito que quita el pecado. Quita el pecado pues de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos porque no podemos, Señor. A veces desfallecemos. Esto está muy duro con estos pecados, pero tú nos das la victoria, Señor. Tú nos esfuerzas para la reunión del pueblo de Dios, de todos los lugares, en el día final. Todos los que tú has escogido despertarán para vida eterna, para reunirse contigo, Señor, verte cara a cara y ser transformados en ese mismo instante en tu misma imagen y vivir para siempre contigo. ¡Qué esperanza!